Hola, muy bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 5 de paraestarbien.cl. En esta oportunidad estamos con Felipe Landaeta, psicólogo de la Universidad Adolfo Ibáñez y facilitador de respiración holotrópica. Felipe, primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero que todo, ¿qué es la respiración holotrópica? La respiración holotrópica es una terapia experiencial. Algunos le llaman terapia experiencial holotrópica. ¿Y por qué experiencial? Porque tiene un foco más en la vivencia, en la experiencia corporal, emocional, espiritual para algunos, más que en la conversación, ¿sí? ¿De dónde surge? Esta es una técnica terapéutica que desarrolla Stanislav Grof, que es un psiquiatra que todavía está vivo, cumple 81 años la próxima semana, de hecho. Saca su último libro en el día de su cumpleaños. Y él, durante 19 años, investiga los efectos terapéuticos del LSD, la investigación más importante que se ha hecho con LSD en el mundo. Él trabaja en Europa y en Estados Unidos. Y durante estos 19 años él se sienta con pacientes en más de 4.000 sesiones, ¿ya? Y ahí él llega a la conclusión de cosas bien importantes para lo que después se llama respiración holotrópica, ¿sí? Yeah. Por ejemplo, una de las conclusiones importantes es que para que una sesión de este tipo sea curativa, sanadora, en vías de una expansión de la conciencia, tiene que ocurrir en un setting adecuado. Un setting para la gente que no conoce ese término, quizás más de los psicólogos. El setting es, de alguna manera, el contexto, ¿sí? Un buen setting, por ejemplo, para una sesión de este tipo es un lugar protegido, que alguien te está acompañando, con una colchoneta, con un antifaz. Eso es bien importante también. El antifaz permite que la persona entre en un proceso interno y así evitar que la persona, por ejemplo, empiece a proyectar los contenidos que está vivenciando hacia el exterior. Además del setting, de este contexto que es favorable, también tiene que haber un set, se llama, que es una motivación. Yeah. Una buena motivación, por ejemplo, es querer conocerse más, querer crecer, querer sanarse de algo, todo en vía del autoconocimiento, ¿sí? Un mal set sería, por ejemplo, una persona que ha buscado varias terapias y siente que esta es la última opción y si esto no resulta, la persona va a cometer un acto suicida, por ejemplo, y ya ha tenido un intento. Eso es una mala motivación, ¿sí? Otra conclusión importante es qué es lo que es un síntoma psicológico, ¿sí? Generalmente el síntoma en psiquiatría y en psicología se entiende como el problema, ¿sí? Entonces generalmente se ataca el síntoma, se da medicación. De alguna manera es como que lleváramos el auto a una bencinera porque hay una luz prendida y está indicando que falta benzina y la persona, en vez de echarle benzina, va y saca la luz. Eso de alguna manera es lo que se ha venido haciendo con los síntomas. Entonces lo que hace la respiración holotrópica es permitir que ese síntoma se exprese y llegar al origen y a la raíz misma. Y cuando eso ocurre es como que sacamos la raíz y de alguna manera el problema se resuelve. ¿Cómo ocurre este paso, de cierta forma, de esta experimentación con LSD a lo que llega a ser la respiración holotrópica, donde no se utiliza este tipo de sustancias? Por ahí, por el año 73, el LSD se prohíbe. Hay distintas razones por las que se dice que se prohíbe. Una de esas es el uso en settings no adecuados, desprotegidos, ¿sí? Y en ese periodo, este psiquiatra tenía harta evidencia de los efectos curativos, de desarrollo personal, de capacidad para desarrollar la creatividad, para entender el arte, para entender la psicología de la religión. O sea, había harta evidencia. Y al prohibirse el LSD, él comienza a buscar nuevos métodos, ¿sí? Yeah. Entonces él en ese tiempo estaba viviendo en Esalen, que es un instituto que está en Estados Unidos, que es como el ícono del desarrollo del movimiento del potencial humano, ¿sí? Entonces él estaba viviendo ahí y organiza unos seminarios de un mes en que venían psiquiatras, maestros espirituales, yogis, etcétera, terapeutas. Y él lo que empezó a ver es que en todas las técnicas en que se ingresaba profundo en sí mismo, había un tema con la respiración, ¿ya? Ese es uno de los temas que él vio. Y otra observación bien importante es que en las sesiones de LSD, cuando la persona comenzaba como a volver del viaje, por ejemplo, una persona tenía una molestia en el hombro.
Entonces, lo que Grof hacía era, le decía, ok, a ver, lleva la atención a ese lugar en que hay una molestia. Y la persona por sí sola empezaba a hiperventilar, empezaba a respirar más rápido. Entonces él empezó a ver que había un complejo mente, emoción, cuerpo, y que de alguna manera la respiración estaba mediando esta relación. Entonces él comienza a desarrollar esta técnica así, ha ido evolucionando. O sea, por ejemplo, al principio era solo él el que cuidaba a, por ejemplo, 10 respiradores. Y un día él se enfermó. Y conversa con su señora, que era la que colocaba la música durante las sesiones. Y ella le dice, oye, ¿y por qué no hacemos que ellos se cuiden en pareja? Y por eso hoy día el trabajo de respiración es en pareja, porque se dieron cuenta del efecto positivo que tenía tanto para los respiradores como para las parejas que los cuidaban, el vivir el proceso acompañado. Entonces ha sido un tema que ha ido evolucionando con los años también. ¿Cómo funciona una sesión? Porque tú ya nos hablabas algunos elementos, el tema de la música, el tema de que se acompaña. ¿Es individual, es grupal? Ahora, como antes de responder eso, creo que es importante también entender qué significa holotrópico. ¿Sí? De alguna manera lo que Stanislav Grof descubre es que estos estados de la psiquis han sido ocupados a lo largo de la historia, en distintas formas, en las ramas místicas de las religiones, en el chamanismo siempre hay un estado de conciencia que de alguna manera es diferente en el chamán, en el paciente o en los dos. Entonces, de alguna manera, no está inventando la rueda, sino que está redescubriendo una sabiduría antigua, combinándola con ciencia moderna. Entonces, lo holotrópico tiene que ver con estados de la psiquis en que la persona se orienta hacia completar su ser. ¿Sí? Holotrópico significa holos, totalidad, trepein, avanzar hacia. Entonces son experiencias que de alguna manera te llevan a la totalidad de tu ser, ¿sí? A descubrir tu potencial completo, a quien realmente tú eres. Yo digo que es como levantar la alfombra y ver qué es lo que hay debajo de donde estoy parado. ¿Sí? Es como miremos qué es lo que hay de donde estoy sentado hoy día. Entonces, Te invito y los invito a hacer una pausa antes de que nos respondas la pregunta de cómo funciona o cómo opera esto en la práctica.